Capítulo 139. Tatsumaki. Ya fueran ingredientes del Four Seas o del Grand Line, en esta enorme cocina se podía encontrar todo tipo de ingredientes. Los mejores chefs, que ganaban salarios de primer nivel, trabajaban con ingredientes de la más alta calidad en la mejor cocina, superando constantemente los límites de la excelencia culinaria. Incluso comparados con los chefs de los dragones celestiales, estos cocineros eran igual de hábiles, o incluso mejores. Al fin y al cabo, un número significativo de ellos se habían ganado originalmente a los propios dragones celestiales en apuestas de alto riesgo. Tanto Kizaru como Gil Tesoro despreciaban a los dragones celestiales, pero eso nunca les impidió ganar dinero con ellos. No había un grupo más grande de ingenuos en el mundo. Dicho esto, el restaurante del que Fubuki habló también fue realmente impresionante. Incluso alguien tan mimado por la cocina de primer nivel como Kizaru estaba dispuesto a aprobar el plato estrella del chef. Ese jefe de cocina de 70-80 años podría incluso calificar para trabajar en las cocinas del Barco Dorado, aunque solo como ayudante. Sabe bastante bien. Kizaru dio una evaluación honesta. Si no estuviera tan acostumbrado a la buena mesa, sus elogios podrían haber sido mayores. Simplemente bastante bien. Fubuki no estaba convencido. Este era el mejor filete que jamás había probado. Y quizá fue solo su imaginación, pero el filete de hoy sabía incluso mejor que de costumbre. Fue realmente un plato exquisito. Kizaru simplemente sonrió sin discutir. En lugar de eso, hizo una nota mental para llevar a Fubuki al Barco Dorado en algún momento para que pudiera experimentar lo que era la verdadera cocina brillante. Pero justo cuando estaba pensando eso, su expresión cambió ligeramente. Se giró hacia la cocina. Auge. Una violenta explosión se produjo en la cocina del restaurante. Un monstruo fusionado con un horno irrumpió en la pared de la cocina, arrastrando al anciano jefe de cocina en una mano. No está rico. No está rico. No está rico. ¿Cómo podría no estar rico mi filete? Cómelo. Dile que mi filete está delicioso. El monstruo del horno rugió furioso mientras intentaba obligar al jefe de cocina a comer un filete recién hecho a la parrilla. La carne abrasadora quemó el rostro del anciano, haciéndolo gruñir de dolor, pero se negó a abrir la boca. Un monstruo. Fubuki instantáneamente cambió al modo de combate, usando sus poderes psíquicos para arrojar sillas y mesas al monstruo del horno, tratando de liberar al chef. Ataques como este no eran raros. La mayoría de las veces, cuando la asociación de héroes se daba cuenta de que había aparecido un monstruo, los héroes ya se habían ocupado de él. Simplemente no había manera de monitorear cada parte de todas las ciudades a la vez. Bam. 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 Una lluvia de muebles se estrelló contra el monstruo del horno. Tomado por sorpresa, aulló de dolor y accidentalmente soltó al chef. Parece solo un monstruo de nivel lobo o tigre. Fubuki exhaló aliviada, continuando su asalto telequinético con ladrillos y escombros. Ella también quería demostrar su valía frente a Kizaru, pero desafortunadamente el oponente era demasiado débil para realmente mostrar su fuerza. Por otra parte, ser débil no siempre era malo. Si fuera un monstruo de nivel demonio, no estaba segura de poder ganar. Maldita sea. Y todos ustedes, clientes, también merecen morir. Siempre quejándose de mí. Mis filetes son tan buenos como los de ese viejo bastardo. ¿Por qué ninguno de ustedes está satisfecho? El monstruo del horno aulló de rabia y cargó directamente hacia Fubuki. Como la mayoría de los monstruos, su vitalidad era ridículamente fuerte. Mientras pudiera soportar el dolor, sería difícil para Fubuki acabar con él rápidamente. Tormenta del infierno. Fubuki ya había desatado su ataque definitivo. Todas las mesas, sillas y escombros del restaurante volaron hacia el monstruo del horno bajo su control telequinético. Pero eso ni siquiera fue suficiente para detener el ataque del monstruo. Kizaru, por otro lado, permaneció tranquilo mientras se limpiaba la boca casualmente, como si no hubiera notado que Fubuki estaba en peligro. Auge. Un enorme camión de 18 ruedas se estrelló repentinamente contra el restaurante a una velocidad asombrosa, impactando directamente contra el monstruo del horno. La criatura, que una vez fue furiosa, quedó instantáneamente aplastada hasta convertirse en pulpa.
Sabía que estarías aquí. Una chica de pelo verde y 2 coletas con un vestido negro con aberturas descendió del aire. Parecía una niña, prácticamente una niña, pero su presencia era abrumadoramente fuerte mientras se enfrentaba a Fubuki. ¿Ha pasado tiempo y sigues con estas niñerías? Ya disuelve tu pequeño club de fans de clase B. Cada vez te faltan fuerzas. Fubuki apretó los dientes. Siempre se había sentido inferior cuando estaba frente a su hermana mayor, Tatsumaki, que era 1000 veces más fuerte que ella. Lo que lo empeoraba era que el grupo del que se enorgullecía, The Blizzard Group, no era más que un club de fans de clase B. A los ojos de su hermana. Fue exasperante. ¿Y tú? La aguda mirada de Tatsumaki se posó en Kizaru. Eres ese tal Flash veloz, ¿verdad? El nuevo héroe de rango 9 de clase S. Te advierto que te mantengas alejado de mi hermana. De lo contrario. Ella lo miró ferozmente. Si había algo que no podía soportar en absoluto, era que la gente se acercara demasiado a Fubuki. En el momento en que escuchó rumores sobre Fubuki y el nuevo héroe de la clase S acercándose demasiado, abandonó su investigación de monstruos solo para venir y confirmar la situación ella misma. Pero antes de que pudiera terminar su frase, un débil destello de luz parpadeó. Los reflejos de Tatsumaki fueron instantáneos. Activó sus defensas psíquicas. Solo para darse cuenta de que ya le habían cortado un solo mechón de cabello. Flotó silenciosamente hacia abajo, pasando por su pecho y hasta el suelo. La expresión de Tatsumaki se oscureció. Ella ya tenía 28 años, 5 años mayor que Fubuki. Y, sin embargo, comparada con la figura madura y hermosa de su hermana menor, todavía parecía una niña menor de edad. Por un momento, la rabia ardió en su interior. Entonces ella miró fijamente a Kizaru. Ese bastardo. El ataque de ahora fue suyo. Esa velocidad. Ni siquiera ella pudo reaccionar a tiempo. Así que esto es Swift Flash. Chef, tenemos más invitados. ¿Le importaría preparar algunas de sus especialidades más? Kizaru se volvió casualmente hacia el aturdido jefe de cocina. El anciano parecía tener algunas emociones complicadas sobre el monstruo del horno. Pero Kizaru no estaba particularmente interesado. En el mundo de One Punch, los humanos a menudo mutaban en monstruos debido a desencadenantes emocionales. Y la mayoría de las veces, esos monstruos no tenían salvación. Matarlos no era algo por lo que sentirse mal. Ay. Kenjiro era un chef talentoso. Solo quería que mejorara. Ah, no importa. Espere un momento, por favor. El viejo chef parecía querer explicar algo sobre el monstruo del horno. Pero al ver que la criatura ya había sido aplastada por un camión, decidió dejar el tema. ¿Por qué no te sientas y comes con nosotros? Kizaru miró a Tatsumaki, que todavía estaba en alerta máxima. Hace tiempo que no comes con Fubuki, ¿no? Aunque Kizaru personalmente prefería el tipo de Fubuki, tenía que admitir que las lolis legales tenían su propio atractivo. Tatsumaki, que estaba listo para pelear, de repente se congeló. Ella ya se había preparado para una batalla total con Kizaru. Pero en lugar de eso, la invitó a sentarse y comer con su querida hermanita. HMPH. Ella cruzó sus brazos. Para que quede claro, no te tengo miedo. Simplemente no quiero causar una escena delante de Fubuki ahora mismo. Poco a poco, se bajó del aire y se sentó con un resoplido. Fubuki, por su parte, parecía absolutamente aturdido, como un gato con todo su pelaje erizado. Ella miró a Tatsumaki con incredulidad. Su hermana nunca había cedido en nada. Incluso cuando se trataba de su propia familia, ella siempre actuaba de manera irrazonable, dando órdenes en lugar de mantener conversaciones. Eso no fue comunicación, fue un dictado unilateral. Tatsumaki había pasado su infancia encarcelada y sometida a experimentos por una misteriosa organización. Como resultado, nunca vio valor en establecer conexiones con otros. Y sin embargo allí estaba ella sentada, dispuesta a tener una conversación. Pero Fubuki, todavía llena de dudas, no se dio cuenta de que las acciones de Tatsumaki eran culpa suya. En cambio, asumió que era debido a la fuerza de Kizaru. Como era de esperar, solo los verdaderamente poderosos podían hacer que su hermana los tomara en serio. No importaba que, tenía que reclutar a Kizaru para el grupo Blizzard.
Tenía que demostrarle a Tatsumaki que su grupo era más que un simple club de fans de clase B. Kizaru se reclinó. Entonces, ¿qué quieres comer? Kizaru simplemente se rió entre dientes mientras entregaba el menú, su mirada se detuvo en el rostro infantil de Tatsumaki con diversión. Incluso cuando Nami se unió a él por primera vez, ya era una joven muy desarrollada. Si no supiera con certeza que Tatsumaki ya tenía 28 años, habría sido difícil justificar un movimiento hacia ella basándose solo en su apariencia. Tomaré la pasta con queso y mariscos. Ahora dime, ¿quién demonios eres? ¿Y por qué te acercas a Fubuki? Tatsumaki claramente no era ajeno a este restaurante, uno de los favoritos de Fubuki. Ni siquiera necesitaba consultar el menú antes de pedir algo que comía habitualmente. Entonces, sin parpadear, miró a Kizaru a los ojos, intentando leerlo. Quizá parecía una niña ingenua, pero estaba lejos de serlo. Tatsumaki había estado encerrado y había sido víctima de experimentos desde la infancia. Su inmenso poder hizo que la comunicación fuera innecesaria, lo que condujo al desarrollo de su exasperante personalidad, una que ni siquiera Fubuki podía tolerar. Pero ahora, frente a alguien tan fuerte como ella, no podía permitirse el lujo de actuar con superioridad sin consecuencias. Kizaru es mi amigo. La voz de Fubuki estaba llena de frustración. Lo que más odiaba era que Tatsumaki interfiriera en todos los aspectos de su vida. Esa actitud protectora autoritaria era asfixiante. Amigo. Se burló Tatsumaki. La fuerza de este tipo no es mucho menor que la mía. Ella ya había revisado las grabaciones de la Asociación de Héroes de la batalla de Kizaru contra Batsine Man antes de venir aquí. Su habilidad para aplastar sin esfuerzo a un monstruo de nivel dragón. Su velocidad divina, lo suficientemente rápida como para superar incluso su telequinesis. Todo demostró que Kizaru era una potencia absoluta. Incluso ella no estaba segura de si realmente podría vencerlo en una pelea directa. Y ahora alguien tan poderoso se rebajaba a ser el amigo de Fubuki. Si no era porque la deseaba, entonces ¿qué? ¿Para ese ridículo club de fans de la clase B? Honestamente, la sospecha de Tatsumaki no estaba del todo equivocada. Lo que ella no se dio cuenta fue que Kizaru no estaba solo detrás de Fubuki. Él también quería a la hermana mayor. Así que ¿no me está permitido tener amigos fuertes? Fubuki respondió bruscamente, genuinamente furioso por una vez. Estaba harta de la actitud irrazonable de Tatsumaki. Ella tenía 23 años, no la niña de 13 años como la trataba Tatsumaki. ¿Qué tono? Soy tu hermana mayor. Tatsumaki golpeó sus manos sobre la mesa. Antes de que pudiera continuar, Kizaru se rió a carcajadas. Aunque ya sabía que eran hermanas, ver a una loli golpear la mesa y regañar a su hermana lo era. Gracioso. Los ojos de Tatsumaki se crisparon y fulminó con la mirada a Kizaru. Desafortunadamente, su pequeña estatura y su incapacidad para amenazarlo adecuadamente la hacían parecer menos intimidante y más una niñita haciendo un berrinche. Desde la perspectiva de Tatsumaki, Kizaru era demasiado peligroso. Ese ataque que atravesó la mitad de la ciudad, perforando el cielo mismo. Incluso ella tuvo que admitirlo. Ella no podía igualar ese nivel de destrucción. Como psíquica, se especializó en devastación generalizada, pero ni siquiera el impacto de un meteorito podría crear algo de esa escala. Si no fuera tan versátil, dudaría seriamente si podría ganar contra él. ¿Y ahora este tipo se quedaba cerca de Fubuki? Incluso si no tenía malas intenciones, seguía siendo una enorme fuente de peligro. Tatsumaki tuvo que ponerle fin. Solo porque seas mi hermana no significa que puedas controlar con quién me hago amiga. Por primera vez, Fubuki estaba contraatacando. Ella nunca había desafiado a Tatsumaki antes. Incluso si solo fueron palabras, fue un momento monumental para ella. La sorpresa en el rostro de Tatsumaki lo dijo todo. Ella no esperaba esto en absoluto. Su hermana ni siquiera estaba en peligro todavía y ya la estaba desafiando. Capítulo 140. Complejo de hermanas. Después de un segundo de silencio atónito, su expresión se oscureció por la rabia. Si fuera otra persona quien le respondiera, ya le habría lanzado un meteorito encima. Pero Fubuki era diferente. Ella era su preciosa hermanita.
Y esto demostró que sus preocupaciones eran válidas. Si este tipo sigue por aquí, ¿quién sabe qué más podría empezar a hacer Fubuki? Ella tenía que detener esto. Justo cuando estaba a punto de explotar, bip, 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 bip. Justo cuando Tatsumaki estaba a punto de descargar su frustración en Kizaru y obligarlo a mantenerse alejado de su hermana, su dispositivo de comunicación de repente sonó con un tono urgente. Como no le gustaba interactuar con los demás, Tatsumaki rara vez llevaba teléfono. La asociación de héroes solo podía contactarla en caso de emergencias graves. Y cuando eso sucedió, incluso Tatsumaki tuvo que responder. TCH. Será mejor que te alejes de Fubuki la próxima vez que te vea, sin duda resolveré esto. Su enojo era palpable. Malditos monstruos, siempre eligen el peor momento posible para aparecer. El temperamento de Tatsumaki era notorio, pero cuando se trataba de prioridades, ella sabía lo que importaba. Por supuesto, la verdadera razón por la que ella retrocedía era porque no estaba segura de poder derrotar a Kizaru rápidamente. Si peleaban, tomaría tiempo y si un monstruo se desataba mientras estaban allí, ella sería el hazmerreír de la asociación de héroes. Con eso, despegó hacia el cielo, volando a toda velocidad hacia la ubicación del monstruo. Antes de que apareciera Kizaru, Tatsumaki no tenía rival en términos de poder destructivo, defensa y movilidad. Sus abrumadoras habilidades incluso le valieron el título de arma definitiva de la asociación. Y ella cumplió con creces. Aparte de su horrible personalidad y su negativa a cooperar con otros héroes, era impecable en todos los demás aspectos. Incluso ahora, con su hermana en juego, eligió eliminar al monstruo en lugar de continuar su rencor contra Kizaru. Olvídala. Siempre ha sido así, sin importarle lo que piensen los demás. Fubuki mordió el labio, viendo la figura de Tatsumaki desaparecer en la distancia. Estaba harta del carácter autoritario de su hermana. Jun. Esa niña malhumorada ya se fue. El jefe de cocina del restaurante salió de la cocina sosteniendo un tazón humeante de sopa cremosa. Su expresión era ligeramente desconcertada. Antes, el repentino ataque del monstruo del horno había asustado a la mayoría de los camareros, obligando al chef a actuar como cocinero y camarero. Jun. Chef-san, ¿conoce a la señorita Tatsumaki? Kizaru levantó una ceja con curiosidad. Dada la personalidad de Tatsumaki, era difícil imaginarla interactuando con gente común, y mucho menos con un chef. Ella ni siquiera reconocería a los héroes de la clase A, y mucho menos a los débiles de la clase S. En cierto modo, Tatsumaki y Saitama eran muy similares. Se convirtió en heroína porque quiso, no porque le importara el reconocimiento o la aprobación. Fubuki, que estaba a punto de irse, también se dio la vuelta. Ella era una cliente habitual de ese restaurante y conocía bastante bien al antiguo chef, aunque nunca había visto a Tatsumaki cenar allí. Ah, ¿sí? ¿Esa niña se llama Tatsumaki? No la conozco personalmente, pero... El chef se rascó la cabeza. Cada vez que la señorita Fubuki termina su comida, esa pequeña niña siempre aparece y se sienta en su asiento favorito, pidiendo exactamente el mismo plato. Pensé que ella era una de las admiradoras de Fubuki. La comprensión del chef sobre la asociación de héroes era limitada. Sabía que Fubuki era un héroe de clase B, pero no tenía idea de que Tatsumaki era el héroe de rango 2 de clase S, Tornado del Terror. Pero eso no fue su culpa. Fubuki necesitaba reconocimiento para expandir el grupo Fubuki, por lo que deliberadamente se hizo más visible. Tatsumaki, por otro lado, veía la comunicación como una pérdida de tiempo. Su poder era tan abrumador que la mayoría de los monstruos ni siquiera tuvieron la oportunidad de darse cuenta de que ella estaba allí antes de aniquilarlos. Por eso, aunque el chef ya había visto a Tatsumaki antes, él ni siquiera sabía su nombre. «Estás bromeando, ¿verdad?» Fubuki se quedó atónito. Su primer pensamiento no fue que Tatsumaki la estuviera protegiendo. Fue que la protección obsesiva de su hermana había empeorado hasta el punto de que algún día podría encerrarla en un sótano y no dejarla salir nunca más. Los complejos de hermanas son aterradores. Kizaru se acarició la barbilla y de repente se dio cuenta de que conseguir a ambas hermanas podría ser más fácil de lo que pensaba. Con el nivel de obsesión de Tatsumaki, todo lo que tenía que hacer era ganarse a Fubuki. Y Tatsumaki vendría como un bono de compra uno y llévate otro gratis.
Kizaru, estoy un poco cansado. Regresemos. Fubuki meneó la cabeza. Hasta ahora, había estado completamente concentrada en reclutar a Kizaru. Pero después de todo lo que acababa de pasar, su mente era un desastre. Necesitaba tiempo para arreglar las cosas. Está bien. Kizaru, siempre caballero, le ofreció su brazo para apoyarla. No tenía prisa. Teniendo en cuenta la diferencia horaria entre los mundos, podría pasar 2 meses enteros en el mundo de One Punch Man y aún le sobraría tiempo. Además, Aibara Ai y Orochimaru necesitaban tiempo para investigar el oro puro. En realidad, estaba ansioso por ver si podían crear una versión artificial. Chef-san, ¿podrías empacar la comida que ya está lista? ¿Cuánto cuesta en total? Fubuki de repente recordó que probablemente Lily la estaba esperando y rápidamente se volvió hacia el chef. No hace falta. Esta es mi culpa. Si no fuera por ti, probablemente estaría muerto a manos de mi único aprendiz. El viejo chef suspiró, luciendo una década mayor que cuando Kizaru y Fubuki entraron por primera vez al restaurante. ¿Es monstruo era? El rostro de Fubuki se oscureció al recordar al joven tranquilo e introvertido que solía trabajar con el chef. Estaba planeando pasarle este restaurante a Kenjiro. Pero ahora que se ha convertido en un monstruo y ha muerto, no tiene sentido mantenerla abierta. A partir de hoy me jubilo y vuelvo a mi ciudad natal. El chef preparó con calma la comida para Fubuki, pero sus manos temblaban ligeramente. Kizaru observó en silencio, comprendiendo un poco más por qué tantas personas querían convertirse en héroes en este mundo. ¿Qué opinas? Nuestro mundo es terrible, ¿verdad? Mientras caminaban hacia la sede del grupo Fubuki, Fubuki habló de repente, con un tono bajo y cansado. Bueno, definitivamente es malo. Pero comparado con el gobierno mundial, los dragones celestiales y esos reyes y nobles corruptos, no parece tan malo. Kizaru respondió con seriedad. Había hecho una comparación seria. Y los monstruos que solo conocían la destrucción todavía no podían compararse con los despreciables dragones celestiales. Claro, hubo algunas excepciones entre los dragones celestiales, esos raros individuos redimibles. Pero esos eran los raros, las anomalías que se dan una en 1.000.000. Fubuki resopló con incredulidad. Ella se negó a creer que existía un lugar peor que su mundo. ¿Cómo es posible que existan seres humanos más monstruosos que los monstruos reales? En poco tiempo llegaron a la sede del grupo Fubuki. A pesar de tener un total de 30 miembros, el edificio a menudo estaba vacío. La mayoría de los miembros estaban patrullando la ciudad. Si aparecía un monstruo, lo informaban inmediatamente y reunían a todo el grupo Fubuki para la batalla. Señora Fubuki. Señor Kizaru. Muchas gracias. Tan pronto como entraron, Lily se puso de pie de un salto, haciendo una profunda reverencia en señal de gratitud. Ella ya había visto el anuncio oficial. Un desastre de nivel dragón había golpeado la ciudad y Kizaru se había ocupado de ello él solo. También se puso en contacto con su madre y le confirmó que estaba sana y salva. No hace falta agradecer. Fue solo un pequeño esfuerzo. Pero si realmente quieres demostrarme tu gratitud, ¿qué tal si me traes una bebida fría? La mirada de Kizaru se desvió sutilmente hacia el pecho de Lily. Pero en el momento en que se dio cuenta de que no había nada que valiera la pena mirar, rápidamente miró hacia otro lado. Una muchacha rica y de pecho plano seguía estando plana incluso cuando hacía una reverencia. Completamente ajena al hecho de que sus medidas acababan de ser analizadas, Lily alegremente fue a preparar bebidas para Kizaru y Fubuki. Aquí está su comida. ¿Quién está de turno hoy? ¿Bigote y mono de montaña? Llámalos nuevamente para que puedan compartir. Fubuki bajó suavemente las bolsas flotantes sobre la mesa de café. Los psíquicos lo tenían fácil en la vida diaria. En comparación con ellos, incluso los usuarios más expertos de la fruta del diablo no podían igualar la conveniencia de la telequinesis para las tareas cotidianas. Por supuesto, las habilidades de las frutas del diablo tenían un límite más alto en general. Incluso Tatsumaki, a pesar de su abrumadora fuerza, estaba un paso por debajo de las verdaderas potencias de primer nivel. Ella era más fuerte que Hancock, igual que Gion, pero más débil que Steak, quien dominaba los 3 tipos de Aki. Y la propia Steak estaba medio paso por debajo de los 3 almirantes.
En una batalla de vida o muerte, Kizaru ni siquiera tendría que pensar en ello. Akainu definitivamente vencería a Esdeat, mientras que Aokiji, en el peor de los casos, terminaría en una derrota mutua con ella. ¡Viva Lady Fubuki! Lily, que en el fondo era todavía una niña, aplaudió emocionada al ver la comida. ¿Hay algún área grande abierta cerca con poco o ningún tráfico peatonal? Kizaru se reclinó en el sofá, con las piernas cruzadas, admirando abiertamente las curvas de Fubuki. Ella no podía compararse con Hancock, por supuesto. Diablos, incluso Nami, después de crecer, la superó tanto en tamaño como en forma. Pero después de ver tantas figuras exageradas, a veces me pareció refrescante ver otro tipo de belleza. ¿Estás planeando entrenar a los héroes de la clase A? Fubuki, un poco lenta para captar, no notó la mirada de Kizaru, pero sí captó sus intenciones. De vuelta en la sede de la Asociación de Héroes, cuando derrotó a Vaccine-Man, Kizaru mencionó ayudar a los héroes a hacerse más fuertes. Ella simplemente nunca esperó que él cumpliera su promesa. Sí. Los héroes de clase B y C también pueden venir. No rechazaré a nadie. Kizaru asintió. Como almirante, estaba más que calificado para entrenar a otros en Roku City, 6 poderes. Después de todo, incluso los agentes del CP podían aprenderlo, no había muchas razones para mantenerlo en secreto, especialmente en otro mundo. ¿En serio? Entonces podemos unirnos yo y los miembros de mi grupo Fubuki. Los ojos de Fubuki se iluminaron. Ella sabía exactamente lo fuerte que era Kizaru. Una potencia de primer nivel que ofrece formación gratuita. Incluso ella estuvo tentada de aprender de él. Al menos necesitas una base sólida, los cuerpos débiles no serán suficientes. Kizaru agregó un descargo de responsabilidad, no tenía ninguna paciencia para entrenar desde cero. Según los estándares de la Marina, una persona necesitaba al menos 100 Doriki para tener la posibilidad de aprender Rokushiki. Para dominarlo completamente se necesitaban al menos 1000 Doriki. Como referencia, un soldado de la Marina normal solo tenía 10 Doriki. Así que el listón de entrada era bastante alto. ¿Un esper físicamente débil como Fubuki? Intentar aprender Rokushiki sería una completa pérdida de tiempo. Soy psíquica. Claro que mi fuerza física es un poco baja. Fubuki inmediatamente entendió la línea de pensamiento de Kizaru y respondió con un leve fastidio. Aún así, aunque se sentía un poco decepcionada, también suspiró aliviada en secreto al darse cuenta de que no podía aprender Rokushiki. La idea de entrenar junto a sus subordinados la inquietaba. Si todos ellos lo lograran mientras ella, su líder, no pudiera. Eso sería demasiado vergonzoso. Por eso necesita haber un punto de referencia. Usemos a Lily como referencia. Cualquiera con menor fuerza física que ella queda descartado. Kizaru se apoderó de Lily, no solo evaluando su condición física sino también confirmando sus instintos sobre su figura fueron, como siempre, acertados. Mientras tanto, en la habitación de al lado, Lily permanecía completamente ajena a todo. Estaba demasiado ocupada llamando a Bigote y a Mono de Montaña para cenar. La verdad es que utilizar a Lily como punto de referencia fue un poco estricto. Puede que su rango de héroe no sea alto, pero sus estadísticas físicas en realidad superan a la mayoría de los héroes de clase B. Convertida a Doriki, tenía alrededor de 230 años. Lo que significaba que muchos héroes que teóricamente podrían haber aprendido Rokushiki ni siquiera tendrían la oportunidad. No es que a Kizaru le importara. Él solo estaba ofreciendo una mano, no jugando a ser la niñera de toda la asociación de héroes. Y además la idea de que cualquiera con 100 Doriki pudiera aprender Rokushiki era solo una teoría. Enseñar desde cero sería una completa pérdida de tiempo. Si Lily es el estándar, entonces muchos de mis subordinados no calificarán. Fubuki sintió que le venía un dolor de cabeza. Si tuvieran que igualar el nivel de Lily, entonces la mayoría del grupo Fubuki no lo lograría. Luego podrán capacitarse hasta cumplir con los requisitos. Una vez que sean lo suficientemente fuertes, podrán aprender de aquellos que ya lo dominan. No les prohíbo que lo transmitan. Kizaru se encogió de hombros. Rokushiki nunca fue concebido como una técnica clasificada. Los antiguos marines que lo desarrollaron originalmente esperaban que incluso los civiles pudieran aprenderlo para luchar contra los piratas.
Desde la perspectiva de Kizaru, siempre que alguien quisiera protegerse a sí mismo y a los demás, estaba calificado para aprender. Comprendido. Encontraré un lugar adecuado lo antes posible. Por primera vez, Fubuki comprendió realmente las intenciones de Kizaru. Y ella tuvo que admitirlo. Era más grandioso de lo que ella jamás había imaginado. El solo hecho de que estuviera dispuesto a enseñar a otros sin pedir nada a cambio ya era increíble. Pero Kizaru no solo se ofrecía a entrenar a unas cuantas personas. Quería darle a la mayor cantidad posible de personas la oportunidad de crecer más fuertes. Capítulo 141. Narcisista. Señora Fubuki, ¿me necesitaba para algo? Lily entró corriendo, todavía con un anillo de sopa cremosa en los labios que apenas había comenzado a comer cuando Fubuki la llamó. Notifique a todos los miembros que suspendan temporalmente las tareas de patrullaje. Necesitamos buscar en la ciudad un área espaciosa con poco tráfico peatonal, preferiblemente una que podamos comprar directamente. Fubuki no pudo evitar sonreír un poco mientras le entregaba un pañuelo a Lily y luego le dio la orden. ¿Quieres comprar terreno? ¿Pero nuestros fondos? Como secretaria personal de Fubuki y ama de llaves del grupo Fubuki, Lily en realidad tenía un mejor conocimiento de sus finanzas que la propia Fubuki. ¿Comprando terreno? Su oficina actual era solo un alquiler. Debido a que la población mundial está concentrada en apenas unas pocas docenas de ciudades, los precios de las propiedades y los terrenos se mantuvieron altísimos incluso con frecuentes ataques monstruosos. Solo en los distritos completamente invadidos por monstruos y considerados inhabitables los precios cayeron a mínimos. No te preocupes por el precio. Mientras lo encuentres, no me importa lo caro que sea. Fubuki agitó su mano grandiosamente, sonando como si estuviera a punto de comprar toda la ciudad B. Kizaru era famoso por su fortuna, reconocido en su grupo de chat interdimensional como increíblemente rico. Incluso coemitía moneda dimensional con Tony Stark. ¿Comprar un terreno? Por favor. Probablemente podría comprar toda la ciudad B si quisiera. Sí, señora. Les aviso al equipo enseguida. De repente, Lily tuvo una revelación y lanzó una mirada sorprendida y curiosa hacia Kizaru. Súper fuerte, increíblemente guapo y rico. ¿Podría este tipo de hombre estar realmente interesado en Lady Fubuki? Otros podrían ver a Fubuki como joven, hermosa y refinada, por no mencionar a la líder del grupo Fubuki, la facción más grande de la asociación de héroes. Una dama rica. De primera categoría. En serio. Pero en los ojos de Lily. Su Lady Fubuki era dominante, consentida y autocomplaciente. A menudo pedía prestado fondos del equipo para darse el lujo de comprar tacones y bolsos de diseñador. Claro, siempre lo devolvía al final. Pero era normal que lo alargara durante meses. Lily simplemente no podía comprender que veía a alguien como Kizaru en ella. El grupo Fubuki debería poder encontrar un lugar adecuado pronto. Fubuki, totalmente inconsciente del juicio silencioso de Lily, todavía estaba tratando de persuadir a Kizaru para que se uniera a su grupo. De todas formas, solo se unió a la asociación de héroes como algo secundario, ¿verdad? Al menos podría ayudar a promocionar el grupo Fubuki. Lástima que, incluso después de todos sus esfuerzos, Fubuki no pudiera convencer a Kizaru de unirse. Simplemente no lo entendía lo suficiente. Si fuera Nami la que la persuadiera, ni siquiera tendría que decir mucho y Kizaru se rendiría instantáneamente. Resultó que encontrar un sitio adecuado en la ciudad B no fue nada fácil. Sobre todo considerando que Kizaru tenía casi 1 kilómetro cuadrado. Ni siquiera la plaza central era tan grande. Tendrían que comprar varios edificios alrededor de la plaza, pero eso entraría en conflicto con el requisito de poco tráfico peatonal. Al final, después de recorrer las afueras de la ciudad y prácticamente correr hasta quedarse sin fuerzas, el grupo Fubuki finalmente encontró un terreno plano que funcionaba. Superficie: 1.450.000 metros cuadrados. Originalmente destinado a una sucursal de la Asociación de Héroes en la ciudad B, el proyecto se abandonó tras descubrir un río subterráneo conectado a la fuente de agua potable de la ciudad. Fubuki leyó el informe del sitio recién entregado. Restricciones de uso. No se puede utilizar con fines industriales, no se permiten edificios de más de 3 pisos, no se permiten estructuras subterráneas y no se permiten industrias con riesgo de contaminación. Suena bastante bien.
Kizaru examinó la zona. Al estar en las afueras, el ambiente no era malo, ideal para entrenar. La única desventaja fue la falta de fuentes de agua como lagos. Para técnicas como el Gepo y el Sorm, tener agua cerca facilitó el entrenamiento inicial. Aún así, no era un factor decisivo. En el peor de los casos, podrían entrenar en una casa de baños o simplemente construir una piscina. Mientras esté satisfecho, señor Kizaru. Sobre el precio. Un miembro del personal de la Asociación de Héroes los acompañaba. El terreno pertenecía originalmente a la asociación, pero quedó abandonado tras el descarte del plan original de la sucursal. Ahora que finalmente alguien quiso comprarlo, la sucursal de la ciudad B no podría estar más feliz. Kizaru chasqueó los dedos casualmente. Desde el espacio del grupo dimensional, un torrente de ladrillos dorados cayó desde el aire, aterrizando con fuertes golpes. Golpearon el suelo con tanta fuerza que dejaron hoyos de más de 10 centímetros de profundidad, formando una pequeña colina dorada. ¿Será esto suficiente? Kizaru habló con calma, sin importar el mundo, el oro siempre fue una moneda fuerte universal. Este terreno, con todas sus restricciones y su remota ubicación en los suburbios, fue pagado con creces con solo media tonelada de oro. Basta. Basta ya. Al miembro de la Asociación de Héroes se le salieron los ojos de las órbitas. Incluso los miembros del grupo Fubuki quedaron atónitos. Al mirar la espalda de Kizaru, pareció brillar con un tenue resplandor dorado. Aunque los 50 lingotes de oro de 10 kilogramos no eran enormes, eran lo suficientemente pesados como para hundir las ruedas del vehículo del personal en el suelo. Después de mucho ruego, Fubuki finalmente envió a 4 miembros para escoltar al miembro del personal de regreso a la sede. No se atrevería a viajar solo con esa cantidad de oro. ¿Qué sigue? Fubuki apenas le dirigió una mirada al oro antes de desviar su atención. Las monedas dimensionales mensuales que Kizaru y Tony Stark distribuían al grupo valían aproximadamente una quinta parte de ese montón de oro. Aún así, Tony Stark se quejó de que su uso era demasiado limitado y abogó por liberar aún más monedas para fomentar su uso frecuente entre los miembros. Incluso introdujo servicios financieros para la moneda, pero desafortunadamente nadie en el grupo lo tomó en serio. Los tipos de la vieja escuela como Zan Sanfen y Houtaro Kujo no eran sorprendentes, pero incluso jóvenes como Kobayashi y Aya Ibara llamaban a Stark un vil capitalista. Orochimaru, por otro lado, estaba deseoso de colaborar. Aparentemente, Orochimaru tenía planes de introducir los servicios financieros de Stark al mundo ninja con Konoha actuando como intermediario y tomando una parte. Solo queda algo de equipo básico de entrenamiento. Que alguien lo entregue más tarde. No hace falta construir nada sofisticado, mejor un campo de entrenamiento rústico. Dijo Kizaru con naturalidad. Las 6 potencias de la armada no necesitaban instalaciones de alta gama cuando entrenaban. Se hacía en islas desiertas. Entonces avisaré a la central para que emitan el comunicado. Fubuki empezaba a entusiasmarse. Aunque el campamento de entrenamiento de Kizaru no estaba afiliado oficialmente al grupo Fubuki, su participación ayudaría a aumentar la influencia del grupo dentro de la Asociación de Héroes. La sede de la asociación también apoyó la idea de que los héroes más fuertes del campamento de Kizaru también fueran una victoria para ellos. Entonces, acordaron hacer un anuncio único para todos los héroes cuando se lanzara el campamento, básicamente dándole promoción gratuita. Pero ese tipo de beneficio solo estaba disponible una vez. La Asociación de Héroes no se dedicaba a la publicidad. Si no fuera porque Kizaru era el recién ascendido héroe de rango 9 de clase S que había salvado el cuartel general, cualquier otro héroe que quisiera establecer un campo de entrenamiento habría tenido suerte de recibir la visita de un representante. El anuncio llegó rápidamente a los comunicadores de todos los héroes. No era una alerta de desastre, solo un aviso que les informaba que había un campo de entrenamiento disponible si estaban interesados. Aún así, el mensaje causó conmoción en la Asociación de Héroes. Un héroe recién ascendido a clase S ofreciéndose públicamente a entrenar a otros. Esa oportunidad era inaudita. Por supuesto, Silver Fang, de rango 3 de clase S, tenía su dojo Flowing Battle Rock Smashing Fist, y Tan Top Master, de rango 14, entrenaba a diario con su tripulación. Pero nada de eso podía compararse con el campo de entrenamiento de Kizaru. Solo un mes de instrucción, sin obligaciones de facción y abierto a cualquiera que cumpliera con los criterios físicos.
Especialmente aquellos que habían luchado codo a codo con Kizaru durante el incidente de Ciudad A fueron los primeros en inscribirse. Incluso con la condición física de Lily establecida como requisito mínimo, los 50 espacios disponibles se llenaron en poco tiempo. Los héroes de la clase S no estaban interesados, pero hubo héroes de la clase A, B e incluso C que se inscribieron. ¿Qué le pasa a este tipo? Fubuki miró fijamente la lista de inscritos, su bonito rostro lleno de confusión. Encabezando la lista estaba Sweet Mask, de rango 1 y clase A. Con su fuerza, ni siquiera debería necesitar ir al campamento de Kizaru. ¿Qué ocurre? Kizaru acababa de salir del baño, con solo una toalla alrededor de la cintura. Los océanos de otros mundos no rechazaban a los consumidores de frutas del diablo, así que por fin había disfrutado de un buen baño en la piscina. Lástima que la pequeña Nami no estuviera cerca, Kizaru en realidad esperaba disfrutar de un baño en pareja con ella. Se apuntó un tipo problemático. Las mejillas de Fubuki se sonrojaron levemente mientras miraba el pecho desnudo de Kizaru. A la mayoría de los hombres les gustaban las mujeres atractivas y, naturalmente, las mujeres tampoco eran inmunes al encanto. Aparte de su altura algo excesiva de 3 metros, la complexión delgada y poderosa de Kizaru y sus músculos suaves y esculpidos hacían que los modelos masculinos parecieran aficionados en comparación. Y ese rostro hermoso y llamativo hizo que incluso Fubuki, que no estaba tan obsesionada con los rostros como Stussy de CP0, tuviera dificultades para resistirse. ¿Mascarilla dulce? Me suena. Kizaru se sentó tranquilamente a su lado y echó un vistazo a la lista. La foto de Sweet Mask estaba justo en la primera página. Incluso en una simple foto de identificación, el tipo claramente intentaba posar y parecer narcisista y genial. Por otro lado, la foto de identificación de Kizaru tenía un aire similar, así que me parece justo. Es normal. Además de ser el héroe número 1 de clase A, también es un ídolo muy popular. Dentro de la asociación de héroes, tiene mucha influencia. Sin duda, no es alguien a quien subestimar. Fubuki se abanicó las cálidas mejillas con la mano, cogió el control remoto y encendió el televisor. Pasó de un par de canales a otro. Sweet Mask estaba cantando en el escenario o protagonizando algún drama romántico. Casi una cuarta parte de los canales transmitían algo con él. Me recuerda un poco a Tesoro. Kizaru arqueó una ceja. Era evidente que a Sweet Mask le encantaba ser el centro de atención. Eso fue muy similar a Tesoro, el magnate de los casinos que no pudo resistirse a actuar en el escenario a pesar de su imperio. ¿Tesoro? Fubuki preguntó con curiosidad. Sweet Mask tenía una reputación notoria incluso dentro de la asociación de héroes. La mayoría de los héroes de clase S no querían meterse con él. Un narcisista. Dijo Kizaru con sequedad. Así que este tipo, Sweet Mask, tiene un problema conmigo. ¿Lo hice enojar o algo así? Se frotó la barbilla, tratando de recordar si alguna vez se habían cruzado, pero no se le ocurrió nada. Habían pasado años desde que comenzó su viaje dimensional, y su recuerdo de la trama de One Punch Man era, en el mejor de los casos, borroso. Solo sabía que Sweet Mask era poderoso. Quizás fue porque te dieron el pase rápido al clase S. Seguro que eso le molestó. Fubuki alguna vez había aspirado a la clase A, pero solo porque quería ser la número 1. Tras investigar los antecedentes de Sweet Mask, abandonó esa idea y se mantuvo cómoda como la heroína principal de la clase B. Sweet Mask tenía la fuerza y los logros para calificar para la clase S, pero se quedó a propósito en la clase A no. Uno para evitar que los héroes indignos avanzaran. Con un tipo así, la hostilidad hacia Kizaru no era sorprendente. De hecho, la asociación que colocó a Kizaru directamente en el rango 9 de la clase S podría haber sido su forma de molestar a Sweet Mask. ¿Ja? ¿Qué tipo tan ridículo? Si tiene algún truco, que lo use. Yo me encargo. Kizaru estaba claramente impresionado, pero no estaba preocupado. Al final, lo que importaba era la fuerza. Si Sweet Mask quería problemas, simplemente lo aplastaría. Después de todo, se inscribió en el campamento de entrenamiento. No sabía que era fácil entrar, pero un infierno salir. Si era necesario, Kizaru estaba más que feliz de entrenar con él 3 veces al día durante un mes. Incluso las espinas más afiladas se desgastan con el tiempo.
Fubuki todavía estaba reflexionando sobre qué tipo de tácticas podría utilizar Sued más que no se dio cuenta de lo cerca que estaban sentados ella y Kizaru ahora. Es tarde, debería irme. Descansar un poco. Se puso de pie de un salto. Sentía algo por Kizaru después de estos últimos días, pero todo estaba sucediendo demasiado rápido. Dulces sueños. Dijo Kizaru con una sonrisa, no tan insistente como temía. De vuelta en su habitación, Fubuki sintió que le ardía la cara. Claro, había fantaseado con romances de cuentos de hadas como cualquier chica, cosas de príncipes y princesas. Pero ahora que algo real estaba sucediendo, lo único que sentía era nerviosismo. El solo hecho de que Kizaru se sentara un poco más cerca hizo que su corazón se acelerara y sus nervios se estremecieran. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.